en esta sección vamos a trabajar todavía con más detalle con la ejecución de nuestros programas y nos vamos a asegurar de que realmente estén haciendo lo que nosotros queremos que hacen. Para ello vamos a utilizar una herramienta que usualmente usan los compiladores, pero que a nosotros nos va a servir también para analizar lo que estamos haciendo con nuestro código. Esta herramienta son las gráficas de flujo. Bien, lo que vamos a utilizar es una versión un poco simplificada. Digamos que estamos tomando el concepto y el cómo funciona. Si las buscan en un libro de compiladores van a ver que hay todavía más cosas que hacer antes de utilizarlas. Pero para nuestros propósitos, estas nos van a dar muchísima idea de cómo estamos programando, qué podemos mejorar y analizar exactamente qué es lo que está sucediendo en tiempo de ejecución o qué es lo que puede suceder. Ahora, las gráficas de flujo son estructuras utilizadas por los compiladores para analizar y optimizar código antes de generar el código objetivo. Aquí utilizaremos este concepto para analizar nuestro código de alto nivel, es decir, lo que escribamos en Java. En una gráfica de flujo se ilustran las posibles rutas que puede seguir un código dependiendo de sus datos de entrada. Es decir, recordemos que la ejecución de un código no es solamente secuencial, sino que dependiendo de los valores que vayan obteniendo diferentes variables o expresiones, puede seguir diferentes ramas de ejecución. Lo que haremos con una gráfica de flujo es ilustrar cuáles son esas posibles rutas para saber cómo evaluar si todas están haciendo lo que queríamos que hicieran. Y aquí tenemos el ejemplo general. Esta es la gráfica que vamos a construir, pero antes de dar los detalles quiero mostrar el código completo. Este es nuestro código, ya adentro de nuestra clase de Java. Nos encontramos en el paquete flujo, en la clase gráfica de flujo. Vamos a tener dos elementos. El primero es una función que sirve para calcular el máximo común divisor de dos números enteros. Y acá abajo tenemos un método main donde lo estamos mandando llamar. Pero este método main ha sido diseñado utilizando la gráfica de flujo. Vamos a ver ahorita en qué consistió ese diseño. Primero, ¿qué es lo que hace nuestro método MCD? Primero, algo que cabe destacar es que en esta ocasión sí estemos permitiendo números positivos o negativos. Lo que vamos a hacer es simplemente por definición de nuestro código, vamos a decir que el máximo común divisor siempre es positivo. Entonces podemos atender diferentes casos. El único caso en el que vamos a rechazar la entrada es aquel en el cual alguno de los elementos es 0. Creo que el 0 no va a tener mucho sentido en la pregunta del máximo común divisor. Entonces simplemente expresamos eso desde nuestra documentación. Entonces tenemos varias cosas que debemos atender. En primer lugar, tenemos que verificar nuestra precondición, que los dos números que recibamos, sea cual sea su valor, sea distinto de 0. Si no se cumple esta condición, entonces vamos a lanzar una excepción, como ya hemos visto en otras ocasiones. Una vez resuelto este asunto, tenemos que pasar a un segundo aspecto. El algoritmo que vamos a utilizar, que es conocido como el algoritmo de Euclides, trabaja con números positivos. Entonces, si alguno de los argumentos que nos han pasado es negativo, lo que tenemos que hacer es volverlo positivo multiplicándolo por -1. Entonces, aquí utilizamos el operador de multiplicación y asignación para decir que al número que teníamos aquí guardado, lo vamos a multiplicar por -1. Lo mismo hacemos con el otro número si era negativo. Una vez que ya garantizamos que ambos valores son positivos, tenemos que ejecutar un ciclo donde el algoritmo de Euclides nos pide que siempre le restemos el número más chico al más grande. Esto da origen a dos ramas. Dentro del ciclo, cada vez que un número sea más grande, le vamos a restar el chico. Si el otro es el más grande, pues la resta va a estar al revés, básicamente. Y vamos a repetir esta misma operación hasta que ambos números sean iguales. En el instante en el que ambos números sean iguales, ese valor va a ser precisamente el máximo común divisor. Para garantizar por qué funciona ese algoritmo, veamos las clases de matemáticas. Muy bien, confiando de momento en lo que hizo Euclides, lo que hicimos fue pasar su idea a código en una versión iterativa, ir con ciclos. ¿Dónde va a entrar ahora la generación de nuestra gráfica de flujo? Muy bien, esta función la vamos a ver ahora en las diapositivas.
Tenemos varios casos. Recordemos que este algoritmo va a iniciar su ejecución a partir de la línea 3 con los datos que haya recibido en los parámetros formales A y B. Sin embargo, en tiempo de ejecución no sabemos cuánto vale A y B. Veíamos que puede ser 0, puede ser negativo, puede ser positivo, pueden ser números iguales, puede haber uno mayor que el otro. Y tenemos que preparar nuestro código para que trabaje con cualquiera de esos casos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es verificar cómo se está ejecutando nuestro código dependiendo de los valores de A y B. ¿En qué orden van a ejecutarse estas instrucciones y cuántas de ellas lo van a hacer si es que lo hacen? Bien, comenzamos el análisis. Empezamos primero con el hecho de que estamos recibiendo dos parámetros, A y B. Inmediatamente, la primera instrucción que se va a ejecutar es la instrucción A. Bueno, la pregunta, esta es una expresión booleana, pregunta si A es igual a 0. Por eso estoy poniendo aquí este if. Dependiendo de la respuesta que nos den aquí, es cuál es la siguiente expresión que se va a ejecutar. Si esto da verdadero, recordemos que existe el cortocircuito en las expresiones OR. Eso quiere decir que ya no se va a evaluar la segunda expresión, sino que inmediatamente brincaremos a ejecutar lo que esté adentro del if. En este caso, se trata de lanzar una excepción de tipo arithmetic exception. Por ello, lo que vemos aquí es que la expresión A idénticamente 0, pregunta si A es igual a 0, tiene dos posibles vertientes. Una vertiente es que se lance la excepción ejecutándose esta expresión. Otra vertiente es que tengamos que verificar la otra expresión dentro del OR. Porque si esta es falsa, entonces sí se procede a evaluar la segunda expresión, que sería preguntar si B es igual a 0. Si estamos ahora en este caso, entonces vamos a tener que ejecutar lo que vemos de este lado. Ahora, cuando trabajemos con esta otra expresión, otra vez vamos a tener dos opciones. Puede suceder que dé positivo y se lance una vez más la excepción, o puede ser que sea negativo y debamos proceder con la línea número 4. Lo que tenemos en la línea número 4 es otra vez una condición. Vamos a preguntar si A es menor que 0. Observen que esta línea, si logramos pasar de aquí, siempre se ejecuta. La pregunta siempre se ejecuta. Lo que puede o no ejecutarse es la línea donde multiplicamos el número por 1. Si ya era positivo, esto no tiene por qué suceder. Después de eso, siempre vamos a pasar por otro camino, que es cuando preguntamos si B es menor que 0. Entonces, aquí podemos ver cómo los dos flujos de flechas nos están indicando que vamos a pasar por aquí. Y otra vez, la operación donde se multiplica el número por menos 1 se va a tener la opción de que suceda o no suceda. Después de eso, continuamos trabajando con el ciclo. Otra vez, la certeza que tenemos es que la expresión A distinto de B siempre se va a evaluar, por lo menos la primera vez. Y ahí vamos a preguntar si los dos números son iguales, lo cual nos indicaría que ya terminamos de ejecutar el programa, en cuyo caso vemos este brinco hasta simplemente devolver el resultado. O si no son iguales, entonces tenemos que ejecutar el algoritmo. En la parte de adentro, entonces, tenemos algunas líneas que siempre se ejecutan de manera secuencial aquí dentro, como el imprimir adentro del ciclo. Después tenemos otra vez una opción. ¿Qué pasa si A es mayor que B? En ese caso se va a ejecutar todo este ciclo. Toda esta secuencia de instrucciones. Observen aquí que esto es un tanto diferente a un diagrama de flujo, aparte del hecho de que no estamos poniendo los sís y los nos, en el hecho de que todas las instrucciones que se ejecutan de manera secuencial sin que haya saltos, se van a escribir dentro de un mismo bloque. Se les considera como una sola unidad. Entonces, lo único que nos importa saber es que este if nos permite brincar a este bloque o a este bloque de acá abajo. Una vez que ya terminamos de ejecutar cualquiera de los dos bloques, lo que vamos a hacer es llegar a esta línea final
y repetir otra vez la verificación de si A es distinto de B. Por eso vemos que los bloques también mandan flechas hacia la parte de arriba, otra vez hacia la pregunta A distinto de B. Y nuevamente, dependiendo de este resultado, puede ser que ya hayamos terminado. Así es como se obtiene esta gráfica que está aquí. Observen entonces que lo que hicimos fue, dentro de cada caja morada, colocar aquellas expresiones que van a ser ejecutadas. Las flechas nos indican cuando hay una posible ramificación. Es posible que la ejecución continúe derecho, siguiendo las flechas, o que haya algún salto entre diferentes bloques. Lo que vamos a hacer ahora para verificar nuestro programa es considerar todas las posibles combinaciones de rutas hasta lograr llegar a alguna de las instrucciones con las cuales termina el algoritmo. Esas instrucciones son la excepción, que es cuando ocurrió un error y nos negamos a continuar ejecutando, y las instrucciones return, donde estamos devolviendo el valor prometido.